¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Estamos en vivo, son las 9 de la noche con 6 minutos. Los invitamos a que nos acompañe a través de las redes sociales. También estamos transmitiendo Facebook Live. Elías Antonio Saca se convirtió hoy en el primer mandatario que confiesa haber lavado y malversado fondos públicos. Su declaración le permitiría gozar de una reducción en la pena carcelaria y sentar un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en el Estado. Sin embargo, ya la noticia ha generado muchas dudas e indignación entre la población salvadoreña, pues consideran que se está brindando un beneficio a quien ha confesado un delito. Estas preguntas y otras que seguramente usted se está haciendo, vamos a responder junto a Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción del ISD, y junto a Ramón Villalta, director ejecutivo también de ese instituto. Para conducir este programa me acompaña Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Es un gusto estar con ustedes esta noche en vivo aquí en Sin Su Permiso. Y bueno, para iniciar el programa, antes de saludar a nuestros invitados, vamos a dar paso a una nota elaborada por nuestros compañeros de Teleprensa sobre este tema. Así que le pedimos a producción que nos ponga la nota, por favor. El jefe de la Unidad contra el Lavado de Dinero, Jorge Cortés, aseguró que no se trata de beneficios a los implicados. El 417 del Código Procesal Penal no lo establece como un beneficio, lo establece como una facultad que en este y en los demás casos puede darse. Sin embargo, Elías Antonio Saca y Elmer Charley serán condenados solo a 10 años, mientras Julio Rank y César Funes a 5. Para nosotros es importante la propuesta que hemos hecho al tribunal, en tanto que es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión. El expresidente Saca y el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charley, ellos son procesados por peculado y lavado de dinero. En el caso de Julio Rank y César Funes, únicamente por lavado de dinero. La defensa admitió los cargos y ahora se realizará un juicio abreviado para estos 4 exfuncionarios. Cumplir las 2/3 partes en prisión, que serían equivalente a 40 meses, 40 meses aproximadamente, según poder optar algún beneficio. Pero la ley de lavado de dinero y activos excluye los beneficios. Aunque lo apropiado indebidamente pasa los $300 millones, la Fiscalía dijo que espera recuperar bienes por solo 25 millones. Va a devolver bienes que fueron convertidos en su momento o que fueron adquiridos con fondos públicos. Los bienes, si bien es cierto, no tenemos un valúo real contemplado hasta este momento, pero rondarán los 25 a 30 millones de dólares. Mientras la defensa de los otros 3 ex empleados de Casa Presidencial informó que han realizado la misma solicitud. Pues tuvimos conocimiento y presentamos una petición de la cual todavía no hemos tenido respuesta. ¿Y ustedes la presentaron antes que lo de...? No, nosotros la presentamos los últimos días de julio. Esperan que se tomen en cuenta los mismos argumentos para aceptar la petición. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Continuamos y saludamos ahora a nuestros invitados. Ramón Villalta, buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente por acá. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Óscar Campos también, primera vez que nos acompaña, así que muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y por supuesto que era el tema de coyuntura, es el tema del día. Creemos que ustedes pueden hacernos un análisis y me gustaría empezar entendiendo de qué se trata lo que hemos visto en las noticias, lo que hemos leído en las redes sociales, independientemente si esto es legal, si es ético, las valoraciones, los cuestionamientos, ¿qué es lo que podemos entender que se supone que ha negociado la Fiscalía? Porque en la nota lo que veíamos es que se le está acusando por una cantidad superior a los $300 millones, pero la Fiscalía está diciendo que probablemente lo que vaya a devolver y lo que han negociado son bienes por $25 millones. ¿Cómo entienden ustedes todo este trama? Bueno, yo creo de que en primer lugar la Fiscalía
al igual que lo hizo con el caso Funes, este caso Saca y caso Funes son muy similares, son muy parecidos, porque la Fiscalía hace un escándalo mediático, hace un show mediático en el proceso de captura y en el proceso de la presentación del caso y de judicialización del mismo por montos que son prácticamente los montos equivalentes a lo manejado en las partidas secretas. Así fue los 350 millones del caso Funes, 300 millones del caso Saca, y si nos vamos hacia atrás estaríamos hablando de por lo menos 180 millones del caso Flores, y otros más o menos más de 100 millones que administró también el presidente Calderón Sol, y un poco de más de 50 millones, 54 millones como mínimo, que administró también el presidente Cristiani. Entonces estamos hablando de un monto total equivalente a la administración de la partida secreta. Partida secreta que la misma Fiscalía, y eso es lo que ahora tienen problemado a la Fiscalía, porque no tiene los elementos de prueba suficientes y ha sustentado mucho de su prueba en testigos criteriados. Un testigo criteriado, como puede decir la verdad, puede decir cualquier cosa con tal de defenderse. Una persona, en el caso por ejemplo ahora mismo del presidente Saca, en el que acepta haber cometido un delito sin determinar exactamente, que es lo que no ha tenido la capacidad la Fiscalía de determinar con exactitud de cuánto es el dinero que de manera particular el expresidente Saca pudo haberse quedado. Van a recuperar 25 millones en bienes aparentemente por adquiridos con fondos públicos, pero con toda seguridad la cantidad que el presidente Saca pudo haberse quedado puede ser mucho mayor, no necesariamente los 300 millones, porque esos 300 millones sirvieron para pagar el personal de la Oficina de Inteligencia del Estado, personal vinculado a Casa Presidencial que nunca aparece dentro de los listados de personal, pero que eran pagados en efectivo, personal periodístico, que efectivamente lo mismo ocurrió en el caso Funes. Hasta para comprar voluntades, para poder gobernar el país se necesita de comprar voluntades, y también para eso fue utilizado ese dinero. Es decir, no todo el dinero fue para enriquecerse, no todo el dinero fue utilizado para apropiárselo de manera indebida. Pero obviamente esa es la incapacidad, yo diría, que ha tenido la Fiscalía de no demostrar con exactitud de qué cantidad de dinero es la que efectivamente se está hablando de esos 300 millones. Por eso es que no tienen la certeza y generan esa incertidumbre de cuál es la cantidad de dinero que puede ser recuperado para el Estado, porque la labor fundamental de casos de corrupción no solo es lograr la condena penal, una pena para la persona que ha estado involucrado, sino fundamentalmente recuperación de esos bienes que fueron extraídos de manera inapropiada por parte de los involucrados del Estado. Entonces, sí creemos de que ahí lo que está ocurriendo es esto, una incapacidad de la Fiscalía. ¿Y será que por esa incapacidad de la Fiscalía de tener el monto exacto, las pruebas, correcto, es que les convino mejor hacer una negociación? No, un juicio abreviado, que cambiaron un juicio abreviado, pero un juicio abreviado parte de una negociación, entiendo yo, entre la Fiscalía y los abogados defensores. Sí, bueno, nosotros hemos venido dándole seguimiento a este tipo de casos desde ya hace bastantes años. Comenzamos también con el caso del expresidente Flores. A diferencia de este caso, veíamos que la Fiscalía tenía elementos más robustos para poder llevar a cabo un proceso penal hasta la última instancia, es decir, la vista pública a la que comenzaba el día de hoy. La Fiscalía, a comparación de la Fiscalía dirigida por Luis Martínez, no se presentó no mostró tantas dudas al momento de presentar elementos o de seguir diligencias, peritajes, etcétera. Lo que nos llama la atención poderosamente es que todas estas acciones de la Fiscalía se hicieron de un carácter o con un carácter muy discrecional. Es decir, la ciudadanía no tuvo acceso a la información, por ejemplo, en la audiencia preliminar que se llevó a cabo en el cuarto de instrucción. No sé si ustedes recordarán que muchos colegas periodistas no pudieron tener acceso a la audiencia. Entonces, esas situaciones nos comenzaron a dar muestras de que había algo que se estaba tratando de negociar, y hoy ha sido confirmado al momento que la Fiscalía y los defensores
de los imputados señalan que efectivamente ya hay un acuerdo previo para solicitarle al juez, al tribunal de sentencia, a través de los incidentes, una aplicación, como ya lo decía Falconi, un procedimiento abreviado que es una salida alterna al proceso, que no es malo, no es malo. La verdad es que lo que se busca es que el procedimiento se haga más corto y siempre teniendo como elementos claves la confesión absoluta de los imputados en el cometimiento de los delitos. ¿Pero quién se beneficia en un proceso abreviado? Pues la verdad es que es un beneficio en primera medida para el imputado. Ajá, porque exacto. el imputado, en este caso, por ejemplo, el delito de peculado tiene por lo menos mínimo 10 años de pena de prisión y el de lavado de dinero son 15. Son 25 años por lo menos en los cuales, si de haberse encontrado culpable el expresidente Saca y sus otros exfuncionarios, tendrían que haber pagado una pena de privativa de libertad de 25 años y ahora se les está poniendo una pena de máximo 10 años, 5 por cada uno de los delitos. Y esto no quiere decir que sea automático. Los jueces del tribunal pueden decidir si lo aplican o no, e incluso recordemos que ya están sobre 2 años de estar guardando detención provisional. ¿Y eso no se va a multiplicar por 2? No se puede en este momento no se multiplica. Habría que revisar la ley penitenciaria para ver si el cálculo del cumplimiento de la pena les permite ese beneficio. Hay un montón de beneficios penitenciarios, cumplir 3/4 de la parte de la pena, etcétera, etcétera. Y eso es lo que indigna a la gente. Pero al final, justamente es lo que indigna, porque al final ya se sabe el beneficio que obtienen los imputados, que es la reducción de la condena. Claro. Pero ¿qué beneficio obtiene el Estado salvadoreño como tal? Nosotros que pagamos nuestros impuestos, ¿qué beneficio se obtiene al tener un caso abreviado? ¿Qué beneficio obtiene el Estado salvadoreño a que la Fiscalía opte por esta vía rápida? A ver, yo creo de que lo que se busca en muchos de estos casos es tratar, y yo creo que la Fiscalía lo que está tratando ya es como de salir del caso. Necesita salir del caso. O de ganar al menos pero eso no caso, por eso, quiere salir del caso porque sabe que ha cometido demasiados errores, demasiadas equivocaciones y que no tiene la prueba suficiente. Sabe que tiene elementos que pueden condenar a los involucrados y elementos probatorios que no todos son suficientemente fuertes. Tiene un conjunto de personas criteriadas, que es lo que ha utilizado tanto en el caso Funes como en el caso Saca, y eso es lo que utiliza para poder acusar. Obviamente, llegar a un entendimiento le permite a la Fiscalía salir con la cara más o menos limpia de decir, logramos una condena. Una condena que no es la primera vez que ocurre, porque ya han habido casos en los que un juez condenó a una persona por delitos de corrupción, por malversación de recursos de Correo de El Salvador, lo condenaba a 8 años. Sí. La Fiscalía misma es la que solicitó disminución de pena en aquella ocasión, le disminuye en 5 años, la pena queda por 3 años, como es escarcelable, la persona terminó prácticamente en su casa. Entonces, esta es una actuación que la Fiscalía lo que busca es como lavarse la cara, decir si va a haber una condena. Logramos condenar, como lo decía el fiscal, al primer expresidente de El Salvador, lo logramos condenar. Pero no está diciendo que efectivamente es una condena sustentada sobre la base de una prueba que garantice que efectivamente determine con mayor claridad y con mayor precisión cuál es la cuantía del dinero que fue extraído del Estado y que esa cuantía del dinero va a ser recuperada. Entonces, están demostrando que efectivamente hay una ineficiencia en la administración de este proceso, de este procedimiento y de esta investigación, que no tienen los elementos suficientes y obviamente lo que están terminando es dejando un caso prácticamente que genera indignación, pero que también genera en buena medida impunidad. Continuamos. Sí. Oscar, continuamos con usted en este bloque. Me imagino que ustedes leyeron ya el comunicado que subió hace un par de horas la Fiscalía. Llama muchísimo la atención que un caso como este, un caso emblemático, un caso tan importante, un caso en el que es un primer expresidente que confiesa delitos de peculado, lavado de dinero, etcétera, etcétera, no se maneje la cifra, porque el comunicado dice estos bienes, como lo del resto de los imputados, ascienden a valores millonarios. Claro. ¿Qué opinión le merece que no se pueda poner un monto?
Sí, bueno, teniendo siempre la estela de lo que generó el caso del expresidente Flores, vimos peritajes financieros, peritajes contables, donde se le daba seguimiento al flujo de dinero. En las teorías de lavado de dinero se reconoce específicamente que ese dinero no se pierde, cambia de mano en mano para darle un aspecto de legalidad, obviamente. Ya de todos es sabido que este dinero salió de Casa Presidencial a través de X cantidad de cheques dirigidas a X cantidad de personas y que pasaron por empresas de publicidad, de empresas mediáticas, bancos, etcétera, etcétera. Entonces el seguimiento que a este dinero se le pudo haber dado le permitiría a la Fiscalía tener un monto aproximado de cuánto es lo que en realidad llegó a estar. No pueden hablar de manera general diciendo son montos millonarios cuando se presume que son alrededor de 300 millones de dólares que se manejaban en esa partida secreta. Entonces a mí me parece muy sospechoso que la Fiscalía no ponga un monto. Pero si ellos se declaran culpables, ¿por qué la Fiscalía viene y acepta que solo devuelvan, como decía Lorena, la tercera parte de con lo que se les imputaba? Es porque en octubre justamente vence el plazo para que ellos tengan una condena y entonces la Fiscalía tenía el riesgo enorme de perder el caso totalmente y de que ellos quedaran libres. Es por eso que aceptó estas migajas, migajas de 25 millones. Podría ser, puede ser un buen punto de análisis el hecho de que ya estaba a punto de cumplirse los 2 años en la detención provisional de los imputados y que por ende al no haber una condena en firme tendrían que ponerse en libertad. No es que quiera decir que el caso se caiga, porque el caso podría continuar aún ellos estando en libertad. Era el tema solamente de la detención provisional. Sin embargo, es peligroso lo que dice el comunicado. Primero, hay un punto en el que dice, ellos aceptaron devolver 25, o sea, no es que ellos tengan que aceptar, que hay que agradecerle, entonces, no, se trataba de que la Fiscalía tenía que utilizar todos los recursos que tiene a su disposición, la ley de extinción de dominio, el procedimiento civil que se está llevando a cabo. Recuerden que el expresidente Saca y su esposa siguen todavía pendientes con un juicio de enriquecimiento ilícito en materia civil, en un tribunal de instancia civil. Aparte, la ley de extinción de dominio también les permitiría poder recuperar aquellas inversiones, acciones, todo lo que se adquirió con este fondo sucio, digámoslo así, las concesiones del espectro radioeléctrico de las radios que fueron pagadas con estos fondos, podría la CIGET también clausurar esas concesiones y devolver al Estado esa cantidad de dinero. Pero no sabemos por qué la Fiscalía hace eso primero. Segundo, negocia una pena de prisión de 5 años por cada delito para 2 imputados y para los otros una todavía mucho menor, cuando se está hablando de cerca de 25 años que podrían haber llegado si se les encontraba culpables. Y tercero, señala el comunicado al que hace referencia Lorena, donde dice que este procedimiento abreviado no va a admitir una apelación, y eso es falso. O sea, en este caso, ninguna ley, en ninguna parte del Código de Procedimientos Penales señala que al aplicar un procedimiento abreviado las partes no pueden recurrir, y este comunicado deja esas sensaciones de que hay un acuerdo y que a la fuerza lo quieren imponer, y no sabemos porque la Fiscalía está demostrando de verdad o novatez en cuanto a la Sin embargo, como ustedes decían, o manipulación. Hubo bastante reserva, algunos periodistas no se les permitió tener acceso. Nosotros tuvimos una fuente que obviamente no podemos revelarla con Francesca, pero tuvimos acceso a una serie de documentación y logramos ver que habían pruebas de descargo que eran completamente sólidas, que tenía la defensa de Antonio Saca, de Elmer Charlet, donde había el descargo de de cientos de millones de dólares. Creo que eran más de 100 millones de dólares los que estaban descargados en pagos que se habían hecho. No era lavado. Por lo menos sí había una serie de documentación que la defensa le estaba presentando a la Fiscalía. Sobre lo que se había invertido, si podemos decir entre comillas, invertido o pagado ese dinero. Pues. Yo por eso señalaba desde el inicio, estamos conscientes que el monto total del que la Fiscalía ha hecho referencia, tanto en este caso como en el caso de Funes, es al monto total del equivalente de la partida secreta. Un monto que ha sido utilizado para cubrir una variedad de gastos de Casa Presidencial, desde el pago del personal de la Oficina de Inteligencia del Estado, porque ahí se paga y se paga en efectivo, y es un personal que no está enlistado, que no aparece en planilla, que no aparece en ningún lado, porque por razones de seguridad ese personal no puede aparecer mencionado ni hacer ninguna referencia. Igual ha habido personal vinculado con las unidades de comunicación,
periodistas que han sido también de ahí pagados y ha sido utilizado para compra de voluntades, sobresueldos, es decir, hay una importante cantidad de dinero que fue utilizada para ese tipo de cosas, incluso hasta para financiar algunas ONGs relacionadas con los mismos funcionarios de Casa Presidencial. Pero también hay una importante cantidad de dinero que fue utilizada para el enriquecimiento propio. La debilidad de la Fiscalía no es más bien no poder demostrar de qué cantidad se está hablando. En segundo lugar, el problema que para la sociedad salvadoreña implica llevar adelante un procedimiento abreviado es que no vamos a tener la posibilidad de escuchar la rueda de testigos, la rueda de testimonio, las pruebas que pudieran conocer, es decir, no vamos a poder conocer exactamente qué es lo que ocurrió en el caso, porque aquí otros destinatarios, no vamos a conocer quiénes que son otras los personas destinatarios finales. Ojo, porque aquí pueden salir mencionados. Podrían salir mencionados. Ya no, porque ya están negociados. Claro, todavía se puede. Como nosotros hemos señalado en muchas otras ocasiones, es que de estos casos pueden terminar en la cárcel una importante cantidad de personas relacionadas con el mundo de los medios de comunicación, diputados que recibieron dinero provenientes de la partida secreta para poder obtener votos a favor de determinadas decisiones que Presidencia requería. Aquí pueden aparecer mencionados cantidad de personas. Ese es el problema. Pero si el juicio va a ser abreviado, ¿cómo podemos llegar a encontrar este tipo de personajes? En este momento, los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia, cuando ya conozcan de las declaraciones de los imputados, porque todavía no han ellos declarado, o sea, ahorita fue el ofrecimiento y la presentación del incidente para que después ellos, dentro del desarrollo de la misma vista pública, confiesen. Una vez hayan confesado, se incorporen todos esos elementos nuevos de la confesión hacia el expediente, al caso, los jueces del Tribunal de Sentencia van a tener que deliberar, van a conocer la petición de la Fiscalía, la petición de la defensa, la confesión de los imputados y el universo de documentos, pruebas, testigos, etcétera, que han sido ofertados, y van a decidir. Uno, aceptan el procedimiento abreviado y pasan el caso a estado de sentencia, y ahí van a condenar o a absolver a los imputados, y ahí no se va a conocer absolutamente más del proceso de prueba. A condenar por la pena de 10 años. Por la pena de 10 años. O en caso que los jueces consideren que ese procedimiento abreviado no cumple con las garantías o con la finalidad que el proceso penal busca, que es resarcir el daño, determinar responsabilidades, reeducar o resarcir, es decir, la reeducación también del imputado, y si no cumple con estas condiciones, los jueces pueden decir no al lugar al procedimiento abreviado y continuar con la vista pública. Pero realmente ustedes creen que eso pase. Dependerá del criterio de los jueces. Partiendo de esto que han dicho los imputados que se va a entregar, que es la tercera parte del dinero, ¿por qué este acuerdo no alcanza a todos los imputados si se les está acusando por básicamente por los mismos cargos? ¿Por qué no es universal este acuerdo? Lo que sucede es que la defensa y la fiscalía, me imagino, porque no tenemos ahorita conocimiento del alcance del acuerdo al que han llegado, no es público, obviamente, esperamos que lo hagan público lo más pronto posible. ¿Se debe de hacer público? De hecho, el proceso penal es público, y en este caso, cuando se está hablando de fondos del erario público, no solamente hay una víctima, que es el Estado, hay 6.5 millones de salvadoreños que somos víctimas en ese caso. Entonces debería de ser público. Al conocer eso, vamos a determinar y a identificar si, por ejemplo, César Funes, su nivel de participación en la comisión de los delitos en base a la confesión fue de cómplice necesario, fue un autor indirecto, no tuvo nada que ver. Esas situaciones las vamos a ir determinando, y por ahí tal vez pueda ir el acuerdo que la Fiscalía haya alcanzado, porque para unos es de 5 por cada delito, para otros creo que era de 2, decía la nota, que es lo que se conoce ahorita. Y de igual manera me imagino yo que la cantidad de dinero por cada uno de ellos para hacer de vuelta ese favor que nos van a hacer de devolvernos ese dinero también varía. Pero acá el llamado es para que la Fiscalía muestre la información, sea más transparente en su actuar, y creo que eso le ha faltado a esta gestión del fiscal general. Continuamos, Checa, vamos contigo.
Sí, a mí me llama mucho la atención y no sé si habrá algo de malicia o qué es lo que ha sucedido realmente, si la Fiscalía ha recibido cantidad de capacitaciones en lavado de dinero, ha tenido apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos para montar un caso de este tipo y de repente viene y sale con este tipo de, digamos, con este tipo de acuerdos que pactan con los imputados que realmente revelan, como decía el licenciado Campos, poco profesionalismo. Y lo triste es que este caso emblemático también se traduce en la realidad diaria de los salvadoreños cuando la Fiscalía no puede terminar de condenar a un homicida o a un feminicida, la verdad. No sé en qué es lo que está pasando realmente. Bueno, yo creo de que aquí ha habido evidencias, no solo con este fiscal, sino con las fiscalías anteriores, con el mismo sistema de justicia, de las dudas que genera que en aquellos delitos en donde se vincula la extracción de fuertes cantidades de dinero del Estado mediante mecanismos totalmente ilícitos, llámesele o se le tipifique como peculado, y cuando hay peculado en este tipo de cosas, siempre aparecerá el delito de lavado de dinero, porque siempre se requieren de redes, de personas que estén involucradas, procedimientos, emisiones de cheques, traslado de cheques, prestanombres y etcétera. Siempre ocurre este mismo procedimiento, y lo raro es que en este caso no se le agrega el delito de enriquecimiento ilícito, porque obviamente si se le está diciendo y él está aceptando que adquirió bienes con dinero proveniente de los fondos públicos, que compró haciendas, que compró ranchos, que compró vehículos, que etcétera, etcétera, pero no se le acusa de un delito adicional como es el de enriquecimiento ilícito, pues obviamente hay un interés de beneficiar a los imputados. Para nosotros, como siempre hemos señalado, no es ver la persona per se, no es Tony Saca, no era Flores, no es la persona, es si en los procedimientos que se están utilizando desde el Estado son procedimientos, y en este caso eran procedimientos institucionalizados, porque ese proceder que viene utilizándose desde 1989 al menos en adelante, y que con toda seguridad se han utilizado en este gobierno también, y que si no se cortan, el problema fundamental que nosotros hemos señalado es que la Fiscalía debería de determinar y de definir de una vez el procedimiento que se ha venido utilizando en Casa Presidencial para la administración de este fondo conocido como partida secreta, que tiene otro nombre, es referido, y que tiene es una subcuenta, ni tan siquiera es un rubro, es un subrubro que se alimenta de devueltos que vienen de distintas carteras de Estado. No, pero eso acordémonos que la Sala de lo Constitucional dijo que ya no podía hacerse esa transferencia. Se seguía manejando de otra manera, de manera tal que siempre podía alimentarse. Es un subrubro que aparece cuando inicia en el presupuesto general de la Nación como con $1,000, pero termina con una cantidad grande de dinero. La Sala dijo eso después del 2009, cuando llegó Funes al poder. Cuando estaba Saca, todavía se aplicaba ese mecanismo. No era inconstitucional. Es inconstitucional a partir de la sentencia de la Sala, que es creo que en el segundo año de mandato de Mauricio Funes. En todo caso, es un procedimiento que está allí institucionalizado. El punto es, la Fiscalía debería, junto con la Corte de Cuentas, porque lo raro es que en todo este caso la Corte de Cuentas no aparece. A ver, ¿quién es la entidad responsable de verificar incluso todos los gastos de la partida secreta? Sin hacer público, pero es la misma Corte de Cuentas. ¿Por qué no aparece la Corte de Cuentas señalada en absolutamente nada de esto? ¿Cuánto habrá recibido los magistrados, los presidentes, el personal de Corte de Cuentas también de esos dineros para poder tapar, para poder proteger? Yo creo de que aquí se trata de ir mucho más a fondo, porque el caso puede terminar en una condena y puede terminar en que van a recuperar 25 millones, pero la esencia del procedimiento no se detiene.
Y el punto es que hacia el pasado hay que deducir responsabilidades de cómo se ha administrado ese dinero y de deducir responsabilidades de quienes se han quedado con parte de ese dinero, pero frenar para que hacia el futuro ese procedimiento ya no se siga utilizando. Y de hecho no se sabe si se sigue utilizando, porque no sabemos si el actual gobierno también sigue utilizando esos mismos mecanismos, porque no se ha logrado establecer de manera transparente. Bueno, si se está la Fiscalía uso, presentó a través de una conferencia de prensa el mecanismo que utilizaba el expresidente Funes, que era un mecanismo muy similar. Es un espejo. Claro, Es un espejo. Vamos entonces a esa lógica. Si era un espejo y Antonio Saca se declara culpable de corrupción, por ende, y Funes fue un espejo, por ende, este otro expresidente también sería culpable. Habría que ver efectivamente cómo avanza el caso. Recordemos que este proceso contra el expresidente Funes acaba de recién iniciar. Al ser un caso muy similar, al ser un caso espejo, donde una estructura parecida a la que se tiene montada en el caso del expresidente Saca es la que estaba también montada. De hecho, algunos de los que están ahora siendo procesados en el caso de Saca también son requeridos en el caso de Funes. Y son los mismos que venían trabajando desde la época de Y casi que es espejo la investigación también, porque también tienen criteriados. El mismo criteriado, los mismos criteriados. Los mismos criteriados. Son los mismos. Entonces aquí sería interesante ver, porque el precedente que puede sentar este caso no es que vaya a ser un precedente de éxito al 100%. Sí va a haber una condena, va a haber alguna recuperación de X cantidad de dinero, pero esto va a permitir también que otros procesos similares se vayan por esta misma línea. Y al final la población se va a quedar sin saber efectivamente qué se hizo con ese dinero, se perdió, ¿Pero no, va a ser hacia un dónde llegó. precedente exitoso para la Fiscalía o no? Bueno, recordemos que, y lo tengo que decir claramente, sin pelo en la lengua, recordemos que se viene una próxima elección de fiscal. Sí, ¿Y pero quién va a votar por la elección del fiscal? ¿Esto le beneficia al fiscal? Él puede salir con sus cifras diciendo tengo una condena del primer expresidente, como lo planteaban en su comunicado. Lo acusé por 300 millones y me devolvió solo 25. Ahí está también la perspectiva de cómo lo vean los diputados. Menos años en prisión. Imagínense ahora que la aritmética legislativa favorece a Arena y que puede tener el mando de la llave para la elección del fiscal, puede decir, miren, sí, para mí eso fue relevante y por eso merece un segundo periodo. Claro, las razones mismas por las cuales está detenida la elección de magistrados no tiene que ver porque el debate sea cuál es la persona más cualificada, más idónea para el cargo. Además, no, ya está el punto es que, ojo, los que están tomando la decisión son personas que han estado siendo procesadas, investigadas por enriquecimiento ilícito. Y estamos hablando de diputados con una fuerte, con una capacidad de influencia en la toma de decisiones. Estamos hablando del jefe de fracción de Arena, por ejemplo, Carlos Reyes. Él ha estado investigado por enriquecimiento ilícito. Tenemos al diputado del PCN de Chalatenango, que también ha sido investigado por enriquecimiento ilícito. Y hay 30 diputados que han estado en ese proceso de investigación de enriquecimiento ilícito. Entonces uno dice, bueno, permítame, es que los que toman las decisiones para elegir aquellos cargos que van a investigar los casos de corrupción y que van a aplicar la justicia en casos de corrupción son los mismos que están involucrados y siendo investigados en casos de corrupción. Entonces, eso es la parte difícil que obviamente pone en duda el buen desempeño de nuestras instituciones y pone en riesgo el que los casos de corrupción en verdad tengan éxito y que el Estado pueda recuperar las grandes cantidades de dinero que han sido extraídas. Y entonces lo que tenemos ahora son aparentemente demostración de éxito en algunos casos para mostrar tener esa capacidad de poder ser reelecto, cuando en verdad lo que estamos haciendo es entregando y maquillando una situación de... Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con el último bloque. Continuamos. Checa, tú tenías una pregunta. Estamos hablando en la pausa que hay diferentes escenarios. Al final, el más favorable siempre termina como en los imputados. O sea, se puede dar el caso que el juez dicte una condena menor de la que se está esperando, de la que ha pedido claro, el imputado. Recordemos que el juez va a hacer el análisis y en base a la sana crítica y a los elementos de prueba. Y si el juez considera, porque la ley contra el lavado de dinero señala que uno de los hechos generadores de lavado es el peculado, el juez puede decir, miren, aquí el peculado fue necesario para llegar al lavado y el lavado es el delito que hay que perseguir en realidad
y puede decir, como la Fiscalía le ha pedido 5 por cada delito, el lavado de dinero subsume el peculado, entonces ya solo lo condenamos por 5 años. O sea, absorbe, digamos. Absorbe, exactamente. Entonces, de 10 puede quedar en 5. De 10 podría quedar en 5 si lo consideran así. Y como ya lleva 2... Y el acuerdo dice que va a cumplir las 3/4 de partes de la pena, que serían 1 punto y fichas, probablemente podría quedar en algún momento en libertad. O incluso si le dieran los 10 años, ya lleva casi 2, le faltarían 0.5 para tener 1 año más. Entonces, esos escenarios se pueden prever. Si le dan los 10, ¿cuánto tendría él que...? Las 3/4 partes de la pena tendría que cumplir. Estamos hablando el 2021. 2020. No, 2020, no, sí. 2020. 2020. Tienen 4 años, o sea, 2 años más, nada más. Y en el caso de la esposa también nos preguntaban en Facebook que está siendo juzgada por enriquecimiento ilícito, pero en otra instancia. Sí, es una... ¿Cómo queda si viene su esposo y se declara que sí es culpable de lavado de dinero y de está siendo juzgados ambos, tanto él como su esposa, en el área civil, en materia civil por enriquecimiento ilícito, y sí, la Fiscalía es hábil, utilizando la misma confesión del expresidente, podría inmediatamente llevar a cabo en la instancia civil una condena para que ellos, recordemos que la instancia civil no lleva pena de prisión, solamente la devolución de los dineros que se puedan o que hayan sido sustraídos. Entonces por ahí se podría ir, ella no va a ir a la cárcel, eso sí, ella no va a ir a la cárcel, va a pagar o va a decir, mire, sí, también lo hice, o lo hice porque voy a dar un inmueble también. Y voy a dar un inmueble. Y recordemos también que está abierta la acción de extinción de dominio. La Fiscalía dijo que la va a aplicar, esperemos que lo haga a todos los bienes para tratar de recuperar más allá de ese vuelto que van a dar de esos 25 Pero millones. Estos 25 millones, según lo que yo entendí del comunicado, y si no usted aclárenos, don Ramón, es que estos 25 millones van a salir a partir de la extinción de dominio. O sea, van a apropiarse de los bienes, tal cual dice la ley, los van a vender y entonces así van a recuperar el dinero. ¿O es que él ha ofrecido dar cash los 25 millones? No, lo que pasa es que él ha dicho, el comunicado de la Fiscalía dice de que él acepta de que con fondos públicos adquirió vehículos, acciones. adquirió ranchos, adquirió acciones y dinero en efectivo, haciendas, y etcétera, ¿no? Entonces los 25 millones es una devolución de la recuperación de bienes físicos, de bienes materiales, como a lo mejor de una cantidad de dinero en efectivo. No se tiene con claridad de cuánto es en bienes ni cuánto es en dinero en efectivo, ni tampoco la misma Fiscalía ha determinado, como bien lo señaló el fiscal, en términos de decir, es que no tenemos idea de cuánto exactamente es, pero más o menos podemos recuperar unos 25 millones. Pero dice, es una manera de evidenciar que efectivamente es algo así como lo que el señor, el expresidente saca, le dice, mire, yo adquirí este vaso, yo adquirí esta taza y esto es lo que yo digo que adquirí, esto es lo que le voy a regresar. Porque no tiene una manera de determinar con precisión si adquirió más de una taza, si adquirió más de un bien y por lo tanto terminan aceptando lo que él solicita, 10 años, lo que él dice que compró, y finalmente la Fiscalía pareciera que entonces su investigación no ha tenido una efectividad en términos de determinar exactamente qué es todo lo que el hombre adquirió con fondos provenientes del Estado. Porque este cálculo de 25 millones es lo que calcula el imputado y le negocia a la Fiscalía al final del día. Al final, sí, por eso le digo, o sea, ¿de dónde saca 25 millones la Fiscalía? Uno no entiende, porque ellos mismos dicen, bueno, es una estimación de lo que puede ser recuperado. Es que por eso era importante el tema de los peritajes, el peritaje financiero, el peritaje contable, el peritaje de propiedades, porque en propiedades puede hacer que tenga 25 millones invertidos, ranchos, vehículos, que es lo que se puede ver en los registros públicos de los cuales se tiene conocimiento. Pero no se sabe cuánto habrá en dinero en efectivo escondido en barriles, en otras cuentas en otros países. No sabemos si la Fiscalía ha requerido el auxilio judicial de otros países para determinar si hay cuentas en el extranjero. No lo dice el comunicado. No lo dice en el comunicado. Sí, entonces, sí. Hay rumores pues de que cuando el presidente viajaba e iba al exterior, también utilizaban esos momentos para poder hacer depósitos en paraísos fiscales también. Entonces, justamente el problema que hay es el procedimiento abreviado va a impedir que se conozca si hubo o no peritaje financiero, por ejemplo.
Al desconocer y no tener acceso a información sobre esos peritajes financieros, no es posible determinar qué cantidad es la que el expresidente Saca pudo haberse quedado. Y tampoco es imposible determinar si hay otras personas involucradas, actores privados, bancos, etcétera, que pudieron haber participado en la trama de lavado de dinero. Claro, efectivamente. Digo, porque en esto interviene la banca y en estudios internacionales ha quedado muy evidenciado cómo la banca juega justamente un papel para garantizar, para proteger y para hacer efectivo todos estos procedimientos de lavado de dinero. Es decir, no solo son estos los responsables. Aquí el sector bancario parece que nunca jugó absolutamente nada. No, pero entonces la Fiscalía queda muy mal, porque si lo que estamos analizando aquí significaría que con el procedimiento abreviado se borran los nombres de los demás imputados en las operaciones de lavado de dinero. Que se borra automáticamente. Claro. Imagínese usted, ningún banco emitió ningún reporte de operación sospechosa. Manejando esas cantidades de dinero, cualquier banco tuvo que haber emitido en algún momento un reporte de operación sospechosa, porque están en la obligación de hacerlo. Y la labor de la superintendencia también entonces se pone en tela de juicio, sí, pues, porque no está cumpliendo su labor de contralora del sistema financiero. Que muchas de esas transacciones se hacían en efectivo. No, pasaban por el sistema recuerden que la salida de los cheques de Casa Presidencial, la salida del dinero de Casa Presidencial eran cheques. Alguien tuvo que haberlos cambiado para después llevarlos en efectivo a otro lugar. Lo que pasa es que según lo que entendemos nosotros pasaron a una cuenta privada, claro. Y ese fue el gran problema. Y si es una cuenta privada, es una cuenta bancaria, y cualquier banco que recibe una cantidad de dinero que no tenga una razón clara de su origen, de su proveniencia, emite un reporte de operación sospechosa. Bueno, si a nosotros mismos, a ustedes les ha de pasar que cuando van al banco y van a hacer una operación bancaria ahora, si le piden ahora de todo lo que sea posible para garantizar, demostrar de dónde usted está sacando $1,000 Pero que está depositando. Esa ley empezó, y no es porque esté defendiendo, sino para entender las fechas. Esa ley empezó después del 2004, la ley de lavado. Sí, claro. Esa ley, bajo el gobierno de Antonio Saca, no estaba la ley en la que los bancos tenían que exigirle a usted la procedencia de los fondos. Pero la emisión de reporte de operación sospechosa viene de antes. Sí. Eso es obligación de los bancos, reportarlo cuando aparecen cantidades de dinero, y especialmente cuando se trata que esas cantidades de dinero están relacionadas con personas, ¿sí? Que obviamente son funcionarios públicos. Y entonces, eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? ¿Y por qué la Fiscalía no ha solicitado esos reportes de operación sospechosa? ¿Dónde está el resultado nuevamente de esa auditoría financiera? Entonces, los problemas que estamos evidenciando es que efectivamente es una debilidad que este caso está dejando y que deja vulnerable nuestro sistema de justicia. Les agradecemos muchísimo a ambos su participación esta noche. Igual quedan muchas dudas, no por ustedes, ¿verdad? Por supuesto, sino por todo lo complejo de este caso, pero que seguramente vamos a ir descubriendo en las próximas semanas. Muchas gracias por su sintonía, que descansen.